pastora, luz, amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Sí, gloria a Dios. Bueno, queridos hermanas y hermanos en Cristo, les saludamos. Les saluda a su amiga, su hermana Valentina. También se le da un saludo de parte de la Iglesia de Casa de Oración Destellos de Amor y de los pastores Luz Amparo Alzate y William Fuentes. Amén. Que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar llevando un tema muy bueno. Queremos saludarlos, invitarles que se queden, que vayan compartiendo el link. Recuerden que estamos en YouTube, en TikTok. Estamos en Facebook, en www.bellavistaestereo.com, en la FM 103.6. Amén. Vamos a estar orando, querida familia en Cristo, para que sea Dios ayudándonos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Te damos gracias por cada una de las vidas de los televidentes, de los oyentes, Señor. Padre, yo te pido que seas tú ayudándolos en este día, que ellos puedan ver el propósito que tú tienes con ellos, Dios, que les des sabiduría y discernimiento para comprender el mensaje, Dios, que les des sabiduría, Dios mío, y que puedan entender tu palabra. Padre, también te pido que seas tú llevando la enseñanza, ayudándome, que seas tú guiando los corazones, a las mentes, y que le abras y que le des entendimiento y conocimiento. Protégelos de toda desorientación, de toda confusión, porque usted es un Dios de paz y de claridad, Dios mío. Padre, que tengamos la fe y la confianza en usted, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la palabra sea para educación y para conocimiento. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a estar yendo a Daniel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Hoy vamos a estar bajo el tema: somos testigos de Cristo cuando creemos que nuestro Dios es poderoso y soberano. Voy a repetirlo: somos testigos de Cristo cuando creemos que nuestro Dios es poderoso y soberano. Amén. Nosotros creemos y confiamos de que estamos en un Dios que es poderoso, que es soberano, que como dice su palabra,
que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, que tiene poder, que tiene autoridad y que lo que Él tiene no es limitado como de pronto vemos en los gobiernos acá, en política, sino que es soberano y poderoso en todo y que Él gobierna sobre todas las cosas. Por eso vaya compartiendo, vamos a estar hablando, como les dije, de que nosotros creemos en un Dios poderoso y soberano. Entonces, es un tema que quiero hablar breve y que quiero hablar pues reducido pero bien detallado. La palabra pues nos enseña que en este mundo de pronto de corrupción, de incertidumbre, de caos, debemos recordar de que Dios es poderoso, de que Dios es soberano, que desde la creación del universo hasta estos tiempos todavía Él tiene el control, de que Él está al cuidado de todas las cosas y que Él nos ayuda. Amén. Que Dios gobierna sobre todas las cosas, que Él tiene el gobierno de nuestra vida, de nuestros hogares y aún así del enemigo. Entonces yo creo que es un tema fundamental, porque a través de las escrituras pues nosotros vemos, si estamos en Daniel, ¿verdad?, cómo Dios tiene el poder desde aún antes del principio y cómo lo ejerce sobre su creación, sobre todo el mundo, sobre la humanidad y cómo va dirigiendo cada una de las cosas según su voluntad. La palabra dice, vamos a estar yendo a Salmos, dice la palabra de Dios en Salmos, voy a estar buscándoselos, en Salmos capítulo, dice, no cae una hoja sin que Dios lo sepa. La palabra, esto creo que es algo muy poderoso, de que no cae una hoja sin que Dios lo sepa. Y nos habla de pronto también de la omnisciencia de Dios, de que Él lo sabe todo, de que Él conoce cada detalle de nuestras vidas, de que nada se le escapa de su atención y todas estas cosas. Aún la palabra dice en Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30 dice, no se venden 2 gorriones por un cuarto, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa, pues hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Entonces, creemos en un Dios en el cual nosotros debe estar nuestra seguridad, debe estar nuestra confianza, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dice en Isaías que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Dice la palabra en Isaías, vamos a estar leyéndolo para tener más. Dice la palabra en Isaías 55, 8, 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De lo que hemos estado leyendo de introducción y todo esto, vemos cómo Dios ve todas las cosas, cómo Dios tiene el cuidado de todas las cosas, cómo Él es soberano en todas las cosas. Y mientras que nosotros de pronto vemos las cosas de una manera, de una perspectiva limitada, como Dios ve más allá, de que nuestra perspectiva es limitada porque somos humanos, mientras que la soberanía, mientras que la sabiduría de Dios es infinita, es perfecta, es grande y se ejerce sobre todo. Entonces, el propósito de Dios siempre es bueno, hermano, que sin importar las dificultades que estemos pasando, sin importar lo que estemos viviendo, Dios tiene el control, Dios está al tanto de todo y que nosotros debemos confiar porque Dios es bueno y perfecto, porque los propósitos de Él no son imperfectos, sino
son para bien. Dice Jeremías que los planes que Dios tiene para nosotros es para bien, para un futuro y esperanza. Entonces, el mensaje es de que debemos confiar en Dios, de que debemos tener la confianza en la soberanía de Dios. Sería la palabra correcta, tener esa confianza en esa soberanía y en ese poder, porque a veces declaramos de que nuestro Dios es un Dios poderoso, pero cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, cuando viene la escasez o que el enemigo se me está levantando, ahí perdemos la fe, ahí sí no declaramos que es un Dios poderoso. Y la palabra dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Debemos creer en nuestro corazón de que Dios es poderoso, de que Dios es sublime. Y que a través de la oración y de la búsqueda debemos descansar, sabiendo que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas y que Él nos cuida. Y que debemos ser humildes, en reconocer que nuestros pensamientos y nuestros planes no son siempre los mejores y que los de Dios van a estar por encima de nosotros. Entonces nosotros debemos de confiar, y vamos por Isaías, nosotros debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en Él y en cada una de las cosas. Entonces vamos a estar yendo, ahora sí vamos a ir desarrollando el tema. Vamos ahora a soberanía de Dios. Vamos a ir a Salmos 115, versículo 3. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo ha hecho. Gloria a Dios. Voy a volver a leerlo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo ha hecho. Yo creo que este versículo es muy bueno y muy bonito, porque en Salmos nos muestra de que Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe. La palabra dice que en Cristo, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas y que Él ha sido el sustentador y Él es el que sostiene desde el principio hasta el fin. Entonces me gusta porque nos enseña que su voluntad es siempre cumplida. Vamos a estar yendo a Isaías también 46, verso 10. Recuerda que estamos en la soberanía de Dios. En este punto dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este me gusta mucho, me gusta demasiado. Dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nos muestra de que Dios es soberano, de que Dios tiene un plan y Él lo manifiesta, de que Él hace lo que quiere y que su voluntad es infalible, de que su voluntad está por encima de la nuestra, de que lo que Él hace, de que no, porque Dios permitió esto, de que lo otro, de que Dios no tiene Dios tiene el control. Aún así creo que lo hemos dicho aquí en Somos Testigos de Cristo, con el hermano Adolfo, con la pastora, que aún tiene el control de la naturaleza. Entonces es creer en ese Dios poderoso, creer en ese Dios soberano, creer en ese Dios que tiene el poder de los cielos, de la tierra, de los mares y todo, de las criaturas, de los humanos, de todo, hermano. Vamos a ir a Daniel capítulo 4, 25, que dice: que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Eso es fuerte. Dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Dios es quien gobierna el reino de los hombres. Dios es el que permite que si allá en el gobierno de Colombia, que si en el consejo, si en los ministros se toma una decisión, Él es el que lo permite, porque de Él es el poder, de Él es la soberanía y Él es aún, dice la palabra, que es quien lo da. Es quien lo da.
y que tienen propósito, porque si nosotros vemos en Israel, cuando fue rey Nabucodonosor, cuando estuvo en Babilonia, que fue rey, fue propósito de Dios, porque tenía que castigar al pueblo de Israel por su desobediencia, por haberse apartado, por irse detrás de lo Baal. Dice aún la palabra en Romanos de que los gobiernos, los ministros le sirven a Dios porque esta es espada y que esto es para los que no temen. Amén. Entonces nosotros estamos viendo esa soberanía y lo grande que es nuestro Dios. Y miren lo que dice Salmo 135, verso 6. Todo lo que Dios quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este versículo nos muestra el poder de Dios, la autoridad, que Él no tiene restricciones, de que Él no tiene limitaciones. Sabemos que Satanás sí tiene restricciones y limitaciones, porque cuando nosotros vamos a Job, él tiene que ir a pedirle permiso al Padre. Tiene que ir a pedirle permiso al Padre y no voy a tocar su casa. Recordemos que cuando él vino por primera vez, él le dice, bueno, toca sus posesiones, las casas, lo otro, pero no toque su vida. Satanás actúa hasta donde Dios le permite, pero Dios actúa hasta donde Él quiera porque Él es soberano, mi hermano. Él es poderoso, su poder es infalible. Entonces debemos de confiar. Aún así, aún Dios tiene el poder y el dominio sobre el infierno, sobre esto, porque hay gente que tiene conceptos errados, de que de pronto el infierno es un reino donde Satanás gobierna, los demonios gobiernan y allá condenan a los que no hicieron la voluntad o condenan a los demás demonios, o que es un lugar de fiesta o cosas así, pero es aún así un lugar donde Cristo se pasea porque lo monitorea. Porque allá en el infierno no hacen lo que se le da la gana, o andan sin voluntad, o sin gobierno, o sin sujeción o sometimiento a Dios. Sí lo hacen, mi hermano. Entonces nosotros debemos confiar en esa soberanía de Dios. Confiar de que Él nos da la paz, que Él nos da la seguridad, de que Él nos da la plena confianza, que no importa lo que estoy viviendo, yo voy a obedecer a Dios, voy a serle fiel a Dios, porque creo que Él tiene el control. Y yo creo que la soberanía debe ser también parte de nuestra alabanza y adoración hacia Dios, de que Él es digno de nuestra adoración y reverencia, de que debemos de tener reverencia, respeto a Dios con lo que es Él, que es soberano, de que es justo, amén. Entonces nosotros podemos confiar en la soberanía de Dios y el mensaje es, hermanos, de que podamos confiar realmente, que no solo sea confesarlo, declararlo con mis labios. En Hebreos dice también que nosotros lo alabemos con nuestros labios, ¿verdad? Pero que también creamos de que no solo yo confiese o diga en mi oración, no, Dios, tú eres soberano, tú eres el que tiene el poder, tú eres el Dios de todas las cosas, de todos los saberes, pero cuando viene una situación, le doy la espalda a Dios y quito la mirada de Dios y no hago lo que está escrito en una de las cartas de los Nuevos Testamentos que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces estábamos viendo, hermano, y esta palabra es para darle fuerza y ánimo, para recordarle, por si usted se lo olvidó, de que nuestro Dios es soberano, de que nuestro Dios hace lo que le place, que si Él le dijo algo, hermano, Él es fiel para cumplirlo. Entonces vamos a estar yendo de que podamos tener esa paz, esa tranquilidad y ese conocimiento también de lo que es Dios, de lo que es Dios y de quién es Dios, amén. Entonces vamos a estar yendo ahora a poderoso.
Vamos a estar yendo a los versículos, recordamos que estábamos en el primer punto, que era soberano. Ahora vamos a ir a poderoso. Vamos a ir a Salmos 46, versículo 1. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Me gusta porque el salmista habla en un lenguaje figurativo y dice que Dios es su roca, de que Dios es su refugio, de que Dios es poderoso y en esos momentos de dificultad Él lo va a proteger. Dice la palabra de Dios que no temamos de lo que nos pueda hacer el hombre, de que no tengamos temor, sino que tengamos temor de quien puede matar nuestro cuerpo y también puede matar nuestra alma. ¿Y quién es ese, hermano? Es Cristo. Por eso nuestro temor, nuestro respeto, nuestra reverencia debe estar en Dios y no debemos por qué tener miedo al hombre, ni de lo que hace el hombre, ni de que me enviaron brujería, ni de que me enviaron hechicería, porque nosotros estamos con Cristo. Cristo habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y vamos a ir también a este versículo, estamos en poderoso, dice la palabra. Vamos a ir también a este versículo en Isaías, aleluya. Vamos a ir primero a Lucas capítulo 1, 37. Porque nada es imposible para Dios. Es un versículo que escuchamos mucho en las evangelizaciones, en las predicaciones. Dice: porque nada es imposible para Dios. Y esto nos muestra, hermano, que nuestro Dios es poderoso, que Dios es omnipotente, de que Dios tiene el poder sobre la muerte, que Dios tiene el poder en la vida, de que Dios tiene el poder sobre la humanidad, de que Dios tiene el poder del universo, que Dios tiene el poder de la materia, que Dios tiene el poder de todo, mi hermano, sin excepción, sin sacar nada. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este versículo es muy bonito y se lo voy a repetir. Dice: Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo creo que muchos van a recibir esta palabra. Es bueno, por fe nos movemos y profetizamos y declaramos de que lo que tú le has pedido a Dios va a ser mucho más abundante de lo que tú imaginas. Y yo creo esta palabra para mi vida y también creo a cada persona que está escuchándome y que lo está creyendo con todo su corazón. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le pide, de que lo que le está pidiendo lo va a recibir. Entonces, hermanos, este versículo es muy bueno porque nos dice que Dios puede hacer más de lo que podemos pedir o más de lo que podemos imaginar. Y Dios tiene promesas, Dios tiene planes con nosotros. Y yo creo que así como yo, que también Dios me ha dado palabra, y así como usted, que Dios le está dando palabra esta mañana, vamos a testificar. Por eso no se desanime, por eso no esté triste, por eso no está acongojado, angustiado, desesperado, porque el que le prometió, porque el que le está pidiendo es fiel. Él es fiel, dice su palabra, que sus promesas están en el sí y el amén. Sí y el amén. Y de que Dios nos va a ayudar, hermano, que Él está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado. Dice en Timoteo, en las cartas de Timoteo, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque esa es su esencia, ese es lo que Él es. Y que Él, dice la palabra, que no se puede negar a Él mismo.
Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 26, que es un poquito parecido al de Lucas, pero dice, todo es posible para Dios. Y esto lo encontramos bastante en los evangelios, mi hermano, y que nosotros debemos aferrarnos a estos versículos y creer que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, sin importar cuán difícil o imposible parezca. Si nosotros veíamos cuando Cristo hacía milagros, la persona venían a Dios sin importar cuán difícil era su situación o imposible que pareciese, o a pesar de que ya lo habían intentado, como la mujer de flujo de sangre, de que dice la palabra que lo gastó todo, de que su dinero, pero que ella fue y creyó en Cristo Jesús. Aún así me gusta porque también hay una donde unos jóvenes bajan a uno de sus amigos sobre el techo y dice que por la fe de ellos. Y es que nosotros debemos creer que Dios es poderoso, de creer que Dios es poderoso. Vamos a Salmo 147, verso 5. El Señor es grande y poderoso, su poder es irresistible. Ahora, su poder es irresistible, hermano. Yo creo que cada versículo no necesita ni siquiera una explicación. Nos enseña que Él es grande, hermano, y que Él todo lo hace. De que Dios hace prodigios, de que Dios hace señales, de que Dios tiene brazos fuertes y que Él es poderoso, hermano. Y Él ha sido poderoso, es poderoso y seguirá siendo poderoso. La palabra dice que Dios no cambia. Y el mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento, el mismo Dios que está en nuestras vidas y ese mismo Dios que también vemos en Apocalipsis es poderoso. Por eso debemos de confiar en Él. Y por último, vamos a estar viendo acá Salmo 136, versículo 4. Dios es el que hace grandes maravillas, solo Él. Esto me gusta, hermano, solo Él. De Dios es hacer el maravilla, de Dios es hacer milagros, hermano, esto no es del hombre. Que si Dios sana, con un evangelista me puso la mano, un profeta, gloria a Dios, Dios lo usó, pero esto es de Dios y no del hombre. Aún así, Satanás lo que hace es de Dios, porque Satanás sabemos que tiene un poder, pero que no, dice la palabra, que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Dios también fue el que le dio, porque de Dios es todo, mi hermano. Nadie tiene nada aquí, Satanás no tiene nada aquí, y todo es de Dios. Y dice la palabra, vamos a leer Salmos 33, 6. Con la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y con el aliento de su boca todo su ejército. Hermanos, es increíble, y esto lo vemos en Génesis, de que Dios decía los cielos y eran hechos. Y entonces me gusta mucho, con la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y con el aliento de su boca todo su ejército. Dios creó todo, Dios lo hizo todo, y me gusta porque en el ayuno o en nuestra iglesia, pues el hermano Adolfo, todos los que predican, nos han enseñado muy bien, y es que ahora lo que hace el hombre es que transforma, pero el crear es de Dios, porque si nosotros vamos al hebreo o vamos allá es hacer una cosa de la nada, y eso el hombre no lo puede hacer, mi hermano. Entonces vamos a leer 15:6 y vamos a leer 2 Samuel 22, 2 y 3.
Dice, Dios levantó su brazo poderoso y sacó a su pueblo de Egipto. Así como Dios, hermanos, sacó a Egipto con brazo poderoso, nos saca a nosotros con cada una de las situaciones. Y dice, el Señor es mi roca, mi refugio y mi salvación. Dios es mi roca en quien me refugio. Dios es poderoso, mi hermano. Y dice en Números que ninguna arma forjada prosperará contra ti, de que Dios está contigo. Entonces, hermanos, y usted se preguntará, me alcanzó bastante el tiempo para hacer una introducción y puntos bien larguitos, pero usted se preguntará, yo traje en el inicio un texto base, y era Daniel. Era Daniel, donde habla que una profecía de que lo revelado en la palabra, de lo que Dios había dicho, iba a tener un cumplimiento, y que tuvo el cumplimiento, pero que de esa, si nosotros nos ponemos en contexto, habla de, en Daniel, vamos a ir a Daniel, rapidito, habla de las profecías de las 70 semanas de la oración de Daniel a su pueblo. De que Dios habla una profecía, de que Dios le muestra a sus profetas, de que Dios le muestra y le revela a Daniel. Y que se sellaría esa visión, pero que aún no fue sellada porque falta 7 años. Y eso es donde me quería basar, en eso, hermano, en esos 7 años que habla la palabra, ¿verdad?, de tribulación. Entonces, si nosotros vamos a Daniel, vemos un poco más de Israel, sobre la profecía, sobre lo que Dios tenía preparado, de aunque es un tema muy espantoso para algunos cristianos, para la gente de afuera, pero que es una enseñanza muy buena, hermano, y que vemos el poder y vemos que nuestro Dios es tan poderoso, de que nuestro Dios es tan poderoso y que Él juzga, de que Él muestra en la profecía, de que la profecía es cumplida siempre como Dios dijo, y así será. Entonces la palabra nos enseña de que en esa última semana, en esos 7 años, dice la palabra, viene tribulación. Y sabemos que el rapto vendrá el fin de la iglesia, y después de la iglesia vendrá la tribulación, y será un tiempo de 7 años. De 7 años, donde dice Daniel 9 que explicamos un poquito que viene 2 semanas pasadas, que Israel, que los días, de que Dios hizo una promesa a Abraham de dar la tierra a Israel, las promesas de Dios de que Israel reinaría, de que Dios le da la oportunidad, pero sabemos que Israel fue desobediente. Entonces Dios trabaja con ellos y nos muestra a través de Daniel a Cristo, cómo Cristo viene, cómo es nacido, perseguido, cómo el santo es ungido, que Cristo se bautiza, cómo es crucificado y cómo después Él derroca, purifica el santuario. Y la palabra habla, y me gusta, hermano, porque hay que tener algo muy claro, y es que Dios no ha olvidado al pueblo de Israel. Dios no los ha abandonado ni los reemplazó, sino que Dios sí va a trabajar con ese pueblo. La palabra dice en Pablo que Él tiene su propósito y su tiempo con ese pueblo. Aún Israel comenzó como nación por ahí por el 1948-47, y Dios sigue manteniendo ese pueblo a pesar de la guerra, de las luchas que han venido. Y hermano, en pocas palabras en sí, esos 7 años de tribulación, aquí quiero hablar
de lo poderoso que es Dios y soberano. De lo poderoso que es Dios y soberano, y para eso quiero darles un versículo que está en Hechos. En Hechos dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos rapidito, ya se está acabando el tiempo. Dice en Hechos capítulo 1 versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Esto es hermoso, hermanos, se los voy a leer. No, Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Amén. Entonces me gusta porque yo hablaba con nuestro maestro de la iglesia, hablaba con el hermano Adolfo, y hay muchas teorías, hay muchos conceptos, muchas cosmovisiones de estos años de tribulación, de que la iglesia, de que va a durar 1 año y se va, que a la mitad de los 3 años y medio se va, de que vamos a durar los 7 años, pero lo que nos dice la palabra es lo siguiente. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y vamos a ir a Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y si nosotros vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. Les traje estos versículos y no quiero explicarlos o extenderlos tanto, sino llegar, hermano, a la misma conclusión que llegué con el hermano, de que duremos en esa tribulación 1 año, los 3 años y medio o 7 años, nosotros lo hacemos porque Dios es poderoso.